voy a explicar un poco la interpretación geométrica de la derivada, como para que la conozcas un poco mejor, de dónde sale. Y bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, la vamos a ver gráficamente, por eso es un poco lo de geometría. Entonces vamos a volver con la gráfica en breve. Es como este tipo de gráfica, entonces lo que vamos a tener es que este punto, vamos a llamarlo el punto A en el eje X, y vamos a hacer que este puntito de acá al final sea A más H. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia entre estos dos valores, vamos a hacerlo con este colorcito, de estos dos valores es de H, ¿sí? Es decir, por eso es que es A más H. Entonces, por ejemplo, si este fuera 5 y H fuera 3, entonces sería 8, y sabemos que 8 es 5 más 3, y es la distancia que separa 5 de 3, pues serían 3 unidades, ¿sí? Para que lo tengas un poco en cuenta. Entonces, supongamos que esta es nuestra función f de x, entonces este puntito aquí va a ser f evaluado en a, y el de aquí arribita, vamos a ver más o menos por acá, pues va a ser f de a más h. Listo. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Si nosotros decidimos trazar una recta, pues hay dos tipos de rectas que uno puede tener. La primera son las rectas secantes, que cortan a nuestra, o lo que sea, digamos, cortan a la figura por donde pasen en dos puntos. Y las rectas, que son tangentes, son aquellas que cortan a la, ya sea una circunferencia o lo que corten en un solo punto. Entonces, digamos que yo quiero que puedo trazar una recta, digamos si trazo esta, pues ¿qué va a pasar? Que va a cortar en dos puntos. Lo mismo por aquí, digamos que prolongadamente, si esta función siguiera por allá, también la va a cortar en dos puntos. Entonces, bueno, vamos a hacerla de esta forma. Entonces supongamos que este fue el punto 1 donde cortó. Bueno, aquí me sale un poquito más gruesa, pero digamos que fue en dos puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando tenemos una recta, sabemos que podemos hallar la pendiente de esa recta con una función, con una ecuación, perdón, específica. Esa ecuación conocida es m igual a la resta de los valores y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces digamos que nosotros tenemos estas parejitas ordenadas, que son cuáles, de los puntos serían A y f de A, y a su vez tenemos A más H y f evaluado en A más H. Entonces tú puedes definirlos como desees. A las parejitas ordenadas los podemos nombrar, si lo queremos en orden, este va a ser x1, este y1, este valor x2 y este y2, si queremos hallar la pendiente de esta recta. Bien, entonces simplemente lo que haríamos sería pues reemplazar los valores, ¿verdad? Entonces de aquí tendríamos que m es igual a, entonces y2, que va a ser f de a más h menos f de a. Aquí digamos que no puedes como restar, porque pues esto es el valor donde se está calculando, entonces ya no es posible hacer eso, no es muy legal. Y x2 menos x1, entonces va a ser a más h menos a. En este caso sí, porque no hay una función de por medio, sí se pueden restar las dos. Entonces tendríamos que nuestra pendiente es f evaluado en a más h menos f de a sobre h. Entonces, como habíamos hablado, h es la distancia que separa estos dos valores. Entonces, digamos que esta recta, si yo quiero que sea muy pequeñita, o sea, digamos, la que estoy hallando es la pendiente que pasa tanto por este punto como por este otro, ¿sí? La recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, como les decía, puede ser cualquier recta, pero en este caso, pues, es esa en especial, ¿sí? Entonces, así la corta en varios valores. Lo que queremos hacer es que esta distancia, o sea tan pequeña, o sea, si tú miras si la distancia fuera muy pequeña, entonces lo que sucedería sería que la función no corta en dos o tres puntos, no corta en varios puntos, sino corta en un solo punto. Entonces, cuando eso sucede, decimos que es una recta tangente, y eso es lo que es la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente a una función. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa distancia sea muy pequeña?
Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Entonces sería m es igual al límite cuando h tiende a 0, entonces vamos a hacer que esta distancia sea súper pequeñita, de este valor de la pendiente, entonces de f de a más h menos f de a sobre h. Entonces ese límite es mejor conocido como la derivada, entonces digamos que la voy a escribir acá. Esto es lo mismo que la derivada de f de a, porque en este caso digamos el valor que estamos sobre el cual estamos trabajando es a. La puedes ver con x o con cualquier otra variable, pero digamos que esta sería la definición formal de la derivada. Entonces, como te digo, es la pendiente de la recta tangente a una función. Entonces, digamos que esta es como la manera en que puedes encontrar la derivada, un poco más formal, aunque hay formas de hacer la derivación que son mucho más sencillas. Sin embargo, aquí te estoy contando un poco mejor el concepto geométrico. Bueno, creo que acá no me he dado cuenta que los valores los dije, pero no se veían. Sin embargo, pues aquí ya los puedes observar. Entonces, esto sería con la función, con la derivada de una función. Lo que vamos a hacer es buscarte cómo se aplica la definición de aquí para hallar la derivada de una función en específico. También próximamente vas a ver la explicación de las reglas de derivación de una función. Vamos a hallar la derivada de esta función usando la definición formal. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente aplicarla. Entonces voy a escribirla por acá, se supone, voy a hacerla en términos de x, en mi otro video lo expliqué en términos de a, pero pues es igual. Entonces será límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar. Y bueno, entonces digamos que esto ya es formalidad. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es evaluar los valores en la función. Como es x al cuadrado, entonces va a ser el límite, perdón, aquí es cuando h tiende a 0, de entonces el primer valor se eleva al cuadrado, x más h al cuadrado, menos f de x, pues que es x al cuadrado, y todo esto está sobre h. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar este producto notable y pues nos va a quedar así, límite cuando h tiende a 0, entonces va primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos x cuadrado. Todo esto nuevamente está sobre h, entonces x con x se cancelan porque tienen diferente signo. Luego nos queda así, límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado. Entonces si miras el numerador, ambos tienen h, podemos sacar factor común h, porque pues si reemplazamos obviamente nos va a dar indeterminación, entonces pues no se puede reemplazar de inmediato. Entonces h, factor común de 2x más h. Y como todo esto está sobre h, podemos cancelar las dos h's y nos quedará que esto es el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Ahora, si aplicamos el límite, ahora sí podemos reemplazar y esto nos daría 2x más 0, que es igual a 2x. Entonces podemos decir que la derivada en este caso, la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Esta es como la manera larga y formal de hallarla. Hay otras formas de hallarla con las reglas de derivación, pero digamos que esta sería la manera de hacerlo.